Hola amigues, buenos días, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Digo buenos días porque realmente es por la mañana, aunque por esta luz no lo parezca. Pero bueno, ya sabéis que el tema de la luz y estos países de por aquí arriba es un poco complicado, pues es lo que hay. El vídeo de hoy me hace muchísima ilusión. Es un vídeo que llevo pensando como 1000 años hacer y nunca me he sentado, así que ahora es el momento. En algún vídeo os he comentado que yo tengo una cámara de trampeo que me regalaron mis amigas. Es que ahora no la tengo conmigo porque la tengo puesta en algún lugar también. Pero bueno, os pondré una fotito aquí para que sepáis más o menos cuál es. Y ya os comenté que la había puesto por algunos lugares y que os quería enseñar lo que había encontrado. Hoy es el día, es el momento. Lo que os voy a enseñar hoy es una cosa que grabé el verano pasado. Sí, o sea, ya llevo un año con ello, fíjate. Lo grabé en Suecia y os voy a decir dónde exactamente. Bueno, os voy a poner aquí un mapita para que sepáis la región en la que más o menos lo vimos. Pero bueno, deciros que Suecia es tiene muchísima biodiversidad, tiene mucha más que Noruega porque el sistema de manejo y de gestión es muy diferente. Y si yo ya alucino con lo que veo en Noruega, en Suecia es como el doble, o sea, es... tengo que decirlo, la verdad, es que tiene mucha más biodiversidad, ¿vale? Lo grabamos cuando estuvimos el año pasado haciendo trabajo de campo, que no sé si recordáis que yo os hablé de una personita que se llama Per, que es una persona a la que tengo muchísimo cariño. Es un señor que nos ha enseñado muchas cosas de animales y de naturaleza. Y bueno, él se encarga de... su trabajo es como el manejo de los carnívoros en esa región, ¿vale? Entonces él lleva un poco el control, censo, gestión y todo eso. Una persona chulísima y de la que solo he aprendido, la verdad. Per, te mando un beso, si me ves. Que me va a ver, bueno, igual sí, igual le mando este vídeo, fíjate. Entonces, bueno, no me quiero tampoco enrollar mucho, ¿vale? Quiero que lo veáis y ya está, no quiero estar todo el rato hablando. Porque creo que son imágenes muy lindas y muy bonitas, muy especiales. Esa cámara de trampeo la puse, creo recordar que un día entero o dos, no me acuerdo, pero bueno, fue poco tiempo. Y sí que es verdad que fue una zona a la que nos llevó Per, que Per conocía y que Per sabía que había paso de animales, ¿vale? Como os he dicho, él lleva el control y tal y lleva cámaras de trampeo, entonces fuimos a una zona en la que ya había cámaras de trampeo puestas, pues para... monitorear, es que lo voy a decir ya porque ¿por qué no decirlo? Es que para ver osos, ¿vale? O sea, es una zona de paso de osos y yo, claro, cuando supe eso pues me emocioné muchísimo, imaginaos, ¿vale? Es que todavía lo pienso y digo, madre mía, es que estaba en un sitio por donde ha pasado un oso. La cosa salió bastante rodada porque vimos cosas, ¿vale? Yo haciendo hype. Este vídeo es solo de esa región de Suecia, ¿vale? Os voy a contar un poquito lo que vimos y os lo voy a ir enseñando. Quiero simplemente que lo veáis y lo disfrutéis, pero bueno, quiero como dar algunos datos, oye, que nunca está mal. En esta zona, donde yo os digo que por supuesto no voy a dar, bueno, yo, que me creo, pero que no se puede dar la localización ni nada, ¿vale? Porque son zonas, ya os digo que son gente que trabaja para esto y son zonas que si todo el mundo supiera, todo el mundo iría y ya no pasaría ningún tipo de animal, ¿no? Es una zona en la que pusieron algún tipo de producto, no me atrevería a decir cuál porque no me acuerdo. Sé que pusimos semillas, o sea, sé que había semillas y tal para que se acercase fauna, pero sé también que había una cosa... para que nos entendamos era como miel, ¿vale? Que pusieron en los árboles para atraer, pero no era miel, ¿vale? No sé qué era, no me acuerdo. Y para qué voy a engañaros diciéndoos otra cosa, no me acuerdo qué era. Os voy a contar un poquito datos de las especies que ya hemos visto y os voy a poner las imágenes, ¿vale? La finalidad es que veáis que hay animales ahí fuera, hay animales muy bonitos y muy chulos y no hace falta ir, tocarles, verles. Hay métodos que no son invasivos como una cámara de trampeo. Sé que muchos arrendajos euroasiáticos se acercaron, ¿vale? Estos pájaros también los tenemos en España, ¿vale? El arrendajo siberiano es el único que solo está en estos países, pero el arrendajo euroasiático se acercó. Pertenecen a la familia de los córvidos, que os he hablado muchísimo de ellos. Destacan por su gran inteligencia, son animales muy inteligentes, muy audaces y bueno, pues donde hay comida se acercan porque saben perfectamente dónde hay, cómo ir. Son muy dominantes sobre otras especies también porque ya os digo, saben lo que hacen y lo hacen bien.
¿Qué más vimos? Vimos zorros, ¿vale? Qué chulos, la verdad. Yo nunca, o sea, me acuerdo que en ese momento nunca había visto un zorro. No. Y los zorros dicen que son como animales súper fáciles de ver. Los zorros también los tenemos en España, ¿vale? El zorro es una especie generalista. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que come de todo, básicamente, ¿vale? Que no está especializado en ningún tipo de alimentación. Entonces es un animal que se adapta muy bien a cualquier cambio, porque ya os digo, come de todo y no tiene como un hábitat muy selecto tampoco, ¿no? En plan, se puede adaptar muy bien. De hecho, se habla del zorro como una de las especies que si llega a esta... Bueno, que ya está llegando, también te digo. Esta extinción, ¿no? de animales y tal, asociada a tantas cosas a, bueno, pues al gran desarrollo que tenemos los seres humanos tecnológico y tal, cambio climático, bueno, esto ya os lo sabréis, espero. Se dice que el zorro es una especie que podría adaptarse bastante bien, no sufriría pues muchos efectos del cambio climático. Esto solo son hipótesis, ¿vale? Está muy en pelea con el zorro ártico, ¿vale? Que es una especie que tienen solo en estos países, que vive en zonas de montaña muy altas donde no hay árboles, ¿vale? Un ecosistema alpino que se llama. ¿Y qué pasa? Los zorros rojos viven más abajo, pero ahora con el cambio climático y tal, como las temperaturas están subiendo, buscando una temperatura más baja en altitudes más altas y llegan a coexistir con los zorros árticos. Esto es un problema porque literalmente se los cargan y claro, el zorro, al ser tan generalista, acaba con el zorro ártico. Aparte de eso, es una especie maravillosa que tiene una función ecológica en el ecosistema primordial y fundamental, obviamente, a tope con los zorros rojos. Bueno, os dejo con los vídeos que encontramos. Ahora con la joya de la corona, los osos que vimos, os los voy a enseñar. De los osos tengo mucho grabado, ¿vale? Porque estuvieron mucho tiempo frente a la cámara y bueno, solo emociones, que me emociono solo de pensarlo, o sea, de pensarlo, ¿vale? Era una mamá osa, ¿vale? Y eran 3 crías, si recuerdo bien. ¿Qué os cuento de los osos? De los osos podría estar hablando 1000 horas. De hecho, es que quiero hacer un vídeo, porque yo hice mi TFG sobre la conservación del oso pardo y me interesa mucho hablar del oso, es que me encanta, es uno de mis animales favoritos y creo que se merece especial atención porque ya os digo, es un gran depredador y los grandes depredadores en general son menos queridos que otros animales, ¿vale? Y aquí estoy yo para desmentir y desmitificar muchas cosas. Era una mamá con 3 osos, bebés. No eran osednos de ese año, de hecho eran osednos del anterior año. ¿Qué quiere decir esto? Las osas paren en las oseras, ¿vale? Que es donde hibernan. Que ya sabéis que los osos son animales hibernantes, que en las épocas donde hace menos temperatura pues las pasan dentro de oseras, reducen su actividad vital y reducen su ritmo cardíaco y todo, y es como que están ahí hasta que vuelve a florecer, que generalmente es el periodo de la primavera, ¿vale? Cuando paren dentro de las oseras. Los osos viven ahí como un tiempo. Esto tampoco es que sea de libro, en plan cada oso en cada región tiene un tiempo de hibernación, ¿vale? Entonces cuando salen de la osera, la mamá sale con sus osos y ese año lo que hace generalmente es cuidar de los osos, alimentarlos, enseñarles todo lo que tenga que enseñarles para que puedan ser independientes y huir de los osos macho. ¿Por qué? Porque los osos bebés pasan un año con la madre hasta que ya cada uno para su casa, ¿no? Entonces intenta huir de los machos porque los machos, bueno, pues pueden atacar a las crías y pueden matarlas para que la hembra vuelva a entrar en celo y la hembra esté disponible para tener osednos con ese macho, ¿vale? No me quiero enrollar mucho con los osos porque es que ya os digo que me quiero preparar más ese vídeo. Es un vídeo que quiero hacer y que es muy especial para mí hablar del oso, así que no quiero tampoco llenaros con mucha información. Bien, no os voy a decir absolutamente nada más del oso, ¿vale? Me voy a callar ya, os voy a poner las imágenes.
Los vimos por la noche. ¿Por qué? Porque los osos se han adaptado a una vida nocturna, porque para así convivir y coexistir mucho menos con el ser humano. Entonces los grandes depredadores de por sí son mucho más activos por la noche. De hecho estuvieron toda la noche ahí casi jugando y tal. Bueno, es una monada de ver estas imágenes. Me voy a callar, ya eso las voy a enseñar. Deseo que os guste, que las disfrutéis mucho. Es que sé que os va a encantar, ya está, sé que os va a encantar. ¿Qué os ha parecido? Ya lo sé. Creo que solo se conserva lo que se conoce y solo se quiere lo que se conoce. Creo que es importante que la gente sepa que hay animales, dónde están los animales, que entienda que es bonito saber dónde están y es bonito poder verles en imágenes o poder verles desde muy lejos, siempre respetando que convivimos con la fauna salvaje. Bueno, yo me despido ya. Gracias por ver este vídeo, gracias por seguir y lo de siempre, que espero que hayáis aprendido algo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.